Hola, soy la mujer a la que mi esposo pasó años menospreciando. El día que perdí mi trabajo, se rió en mi cara, me llamó inútil y dijo que siempre había sabido que fracasaría. Pensó que no me quedaba nada. Pero nunca le conté sobre la patente que vendí por $97 millones. Así que cuando él presionó por un divorcio para mejorar su situación, yo sonreí, firmé y me quedé callada. Meses después, cuando finalmente descubrió la verdad, esa sonrisa arrogante desapareció al instante. Antes de continuar, ¿qué hora es donde estás ahora? ¿Y desde dónde nos escuchas? Déjalo en los comentarios y trata de adivinar cómo termina esto. El viento traía ese frío cortante típico del otoño tardío que te hace alcanzar un suéter sin pensarlo. Desde la ventana de la cocina, vi cómo los últimos rayos de luz se desvanecían detrás de los árboles desnudos. La casa estaba lo suficientemente cálida, pero había una corriente que no podía identificar. Tal vez venía de la puerta trasera con el sello agrietado, o tal vez del modo en que mi esposo me había estado mirando desde que llegué a casa. Era un martes, ordinario en todos los sentidos, hasta que a las 3:17 de la tarde mi jefe me pidió que entrara a su oficina para una charla rápida. Supe antes de sentarme que no se trataba de una charla. Llevaba 9 años en la empresa, como investigadora senior, con varias patentes a mi nombre, liderando un equipo que generaba millones. Y sin embargo, ese día, todo lo que escuché fue sobre reducción de personal y reorganización. Mi puesto ya no era sostenible. Conduje a casa en silencio, pensando que tal vez mi esposo, David, al menos fingiría preocuparse. Para las 6, la sala olía ligeramente a romero y pollo rostizado. No porque él lo hubiera cocinado, sino porque había pedido catering. Van a venir unos amigos, me dijo cuando llegué. Pensé que podríamos ponernos al día. Por ponernos al día quería decir que él podía presumir y recordarles a todos lo bien que le estaba yendo. Estaba sirviéndose bourbon a él y a sus 2 amigos, Tom y Greg, cuando entré después de colgar mi abrigo. Hola, cariño, dijo David, sonriendo sin calidez. Chicos, esta es mi esposa desempleada. Se rió, tomando un sorbo lento como si fuera el remate de un buen chiste. Greg se rió incómodamente. Tom evitó mirarme. Yo esbocé una sonrisa educada. Buenas noches. Sí, continuó David. Al final me dio la razón. Siempre dije que el mundo corporativo era demasiado despiadado para ella. Supongo que tenía razón. Se recostó en la silla, claramente disfrutando la situación. Mi suegra, Eleanor, estaba sentada al otro extremo de la mesa, con una copa de Chardonnay en la mano. Llevaba una semana en la ciudad ayudando, aunque su versión de ayudar usualmente significaba señalar todo lo que yo no estaba haciendo bien. Bueno, dijo Eleanor, haciendo girar su vino, algunas mujeres simplemente no están hechas para responsabilidades de verdad. No es algo malo. Solo significa que están mejor preparadas para otros roles. No pregunté a qué se refería con otros roles. No era necesario. David sonrió con suficiencia, y sus amigos ahora se sentían más cómodos participando. No te preocupes, cariño, dijo. Yo me encargaré de lo importante de ahora en adelante. Tú puedes, no sé, unirte a un club de lectura o algo así. Mantuve la mirada firme, aunque por dentro cada palabra caía como un pequeño y afilado guijarro. Mientras David se lanzaba a contar una historia sobre un trato que estaba cerrando, deslicé mi mano hacia mi regazo, incliné un poco mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. El número en la pantalla estaba firme, sin parpadear, 97,438,21. Esa venta de patente de hace meses se había concretado sin que nadie en esta casa lo supiera. Ni David, ni Eleanor, nadie. Volví a mirar hacia arriba. Él seguía hablando, moviendo su vaso para enfatizar. Sus amigos asentían al ritmo de su voz, como si estuvieran bajo algún hechizo. No interrumpí. No me defendí. Solo observé la escena, la mesa de madera pulida, el tintinear de los hielos y los vasos, el leve aroma de la comida que no me habían pedido servir. Sentí el peso familiar de su arrogancia. Solo que esta vez, no me aplastó. Me centró. Eleanor se levantó, excusándose para revisar el postre, rozándome al pasar con ese leve aire perfumado de superioridad.
David ahora se inclinaba hacia Greg, explicándole lo liberador que era para mí estar fuera de la carrera de ratas. Alcancé mi vaso de agua, bebí despacio y dejé que mi mente divagara, no sobre la pérdida del trabajo, sino sobre el poder silencioso y constante de un plan que se estaba formando. Para cuando recogieron los platos y se ponían los abrigos, ya había decidido que no hablaría de la cuenta, ni insinuaría los tratos en los que había estado trabajando en silencio. Lo dejaría disfrutar de esta pequeña actuación suya. Que creyera la historia que tejió esa noche. Cuando el último invitado se fue, David me dio una palmada en el hombro como si estuviera consolando a un niño. Saldremos adelante, cariño, dijo, con esa voz empapada de falsa benevolencia que solo un hombre que se cree bueno puede lograr. Le sonreí hacia arriba. Seguro que sí. Y en ese momento, supe exactamente cuándo lo dejaría perderlo todo. 2 semanas después, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el suave zumbido de la cafetera llenando el silencio. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas, dibujando delgadas líneas doradas sobre la encimera. Había estado despierta desde el amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque quería que cada detalle de este día quedara grabado en mi memoria. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Sus pasos llevaban ese mismo peso confiado que yo había conocido durante años. El sonido de un hombre que creía que la habitación le pertenecía incluso antes de entrar. Un momento después, apareció, seguido de su abogado, ambos con trajes impecables como si se estuvieran preparando para algún tipo de vuelta triunfal. Buenos días, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí sin esperar invitación. Su abogado dejó un maletín de cuero sobre la mesa, sacó un montón ordenado de papeles y los deslizó hacia mí con una sonrisa leve y calculada. Hemos discutido lo que es justo, empezó mi esposo, con voz baja y deliberada. Dado lo diferentes que son nuestros caminos, esto es realmente una misericordia. Deberías buscar a alguien que realmente necesite una pareja. El abogado intervino con suavidad. Este acuerdo te ofrece claridad. Nada de procesos largos, nada de dramas innecesarios. Tendrás tu ropa, tus pertenencias personales y una cantidad modesta para ayudarte a empezar de nuevo. Una separación limpia para ambos. Dejé que mi mirada cayera sobre las hojas. Pensión mínima, sin participación en los bienes matrimoniales. Ni una mención de los años en que lo había apoyado durante sus fracasos, o las noches que pasé despierta revisando cuentas mientras él dormía como si el mundo le debiera descanso. No discutí. Ni siquiera suspiré. Simplemente tomé la pluma. Sus ojos se cruzaron, un breve destello de satisfacción arrogante pasó entre ellos. Pensaban que mi silencio era rendición, que mi firma era un acto de desesperación. Mientras firmaba, recordé la voz de mi padre, la que no había escuchado en más de una década. Solía decir: si alguien está cavando un hoyo, no le quites la pala. Solo asegúrate de que tenga suficiente cuerda para terminar el trabajo. Deslicé las hojas firmadas de vuelta sobre la mesa. El abogado las recogió rápido, como si acabara de atrapar la mano ganadora en un juego de cartas. Mi esposo se recostó, con esa sonrisa de autosatisfacción extendiéndose por su rostro. Estás haciendo lo correcto, dijo, para los dos. Lo miré por un instante y luego desvié la vista, como si las palabras me hubieran golpeado más de lo que quería admitir. Pero por dentro, mi mente ya estaba catalogando cada contraseña de banco, cada escritura de propiedad, cada hilo de cuentas de negocio a las que él había olvidado que aún tenía acceso. No necesitaba pelear ahora. Solo debía asegurarme de que las piezas estuvieran en su lugar. Empezaré a empacar hoy, dije en voz baja. Eso es lo mejor, asintió su abogado, ya de pie. Lo que ninguno de los dos sabía era que, enterrada en los papeles de título de esta misma casa, había una cláusula que él nunca había notado. Una que significaba que no podría vender ni transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Él pensaba que me iría con las manos vacías. En realidad, me iba con la llave de una puerta que algún día él necesitaría abrir. Una vez que se fueron, la casa se sintió más pesada, como si las paredes contuvieran la respiración. Me moví por la habitación despacio, abriendo cajones, deslizando perchas del closet, doblando cada prenda con cuidado. Pero cada vez que colocaba algo en una caja, metía algo más. Estados de cuenta,
fotocopias de contratos, recibos de compras que él creía que había olvidado. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, el pasillo estaba alineado con pilas ordenadas. Desde afuera, parecían las pertenencias de una mujer que empezaba de nuevo. Pero yo sabía la verdad. Esas cajas eran más que telas y fotografías. Eran munición. Mientras sellaba la última caja con cinta, me encontré con mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi rostro estaba sereno, casi tranquilo. Nadie que me mirara adivinaría lo que sostenía en mis manos ni lo que contenía dentro de mí. Di un último paseo lento por la cocina, recorriendo con los dedos la encimera donde había comenzado la mañana. Se sentía como otra vida ya. Mañana la casa sería más tranquila sin mí aquí. Pero el eco del silencio de hoy, ese que ellos confundieron con derrota, lo seguiría mucho más tiempo del que se imaginaban. Abrí la puerta, salí al fresco aire nocturno y levanté la primera caja hacia el auto. Empaqué mis cosas en silencio, pero cada caja que sacaba no eran solo prendas. Era evidencia. Coloqué la última caja en la cajuela, la cerré con cuidado y me quedé un momento bajo la luz del porche. Mi aliento se dibujaba en el aire frío de la noche, pero mi mente ya estaba en otro lugar, 3 meses atrás, en un cuarto pequeño que olía a soldadura y café. Era martes, mucho después de las 9. El pequeño laboratorio que rentaba en Raleigh no era gran cosa. Solo 2 largas mesas de trabajo, un archivo metálico golpeado y estantes doblados bajo el peso de piezas y bocetos. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, lanzando ese resplandor pálido que hacía que el mundo exterior pareciera a 1000 millas de distancia. Estaba encorvada sobre la mesa principal, con las manos manchadas de grafito y un tenue olor a aceite de máquina pegado a las mangas. El prototipo estaba frente a mí, un pequeño dispositivo elegante, no más grande que un libro de bolsillo. Cables y carcasa finalmente ensamblándose después de meses de noches largas. Recuerdo presionar la última pieza en su lugar, escuchando ese clic satisfactorio. Estaba terminado. No era perfecto, pero funcionaba y era completamente mío. La puerta crujió y entró Walter, mi mentor, 62 años, semi-retirado, el tipo de hombre que prefiere arreglar algo antes que reemplazarlo. Llevaba 2 tazas de café, dejando una a mi lado sin decir palabra. Pareces que has pasado por una guerra, dijo, mirando las notas esparcidas. Se siente así, admití, enderezándome. Pero funciona. Creo que realmente funciona. Lo estudió, dándole vueltas en las manos. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sabía. Significaba libertad, un seguro contra cualquier tormenta, personal o de otro tipo. Pero también sabía que si mi esposo se enteraba, nunca sería mío por mucho tiempo. Por eso, una semana antes, ya había contactado a mi abogada de patentes, Linda. Era una mujer precisa en sus 50, con ojos agudos detrás de gafas de marco delgado, del tipo que no desperdicia palabras. Habíamos acordado cada detalle. Registrar la patente con mi apellido de soltera. Usar la dirección del laboratorio como punto de contacto. No dejar ningún rastro legal que lo llevara a él. El zumbido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. El nombre de Linda iluminó la pantalla. ¿Lista para buenas noticias?, preguntó cuando contesté. Justo lo que necesitaba. Patentes aprobadas y venta finalizada esta mañana. Empresa de tecnología médica de Chicago. Total, 97 millones. Agarré el borde de la mesa de trabajo, mis rodillas de repente ligeras. Millón, susurré, como si decirlo muy alto pudiera romper el hechizo. Ya está asegurado en un fideicomiso, continuó, con tono firme. Pagos programados, estás protegida. Pero recuerda, hay una cláusula de confidencialidad. Si alguien conectado a ti intenta reclamar una parte y podemos probar que se enteró de manera indebida, lo pierde todo, incluido él. Walter había estado escuchando, frunciendo el ceño pensativo. Cuando colgué, se recostó en la mesa de trabajo, cruzando los brazos. Acabas de construirte un bote salvavidas en medio de un huracán, dijo. Ahora, no se lo cuentes a nadie, especialmente a él. Algunas tormentas vale la pena verlas desde el ojo. Asentí, aunque una parte de mí quería gritar mi triunfo al mundo. En cambio,
Dejé que la tranquila satisfacción se asentara en mis huesos. Lo había logrado. Sin herencias, sin dádivas, solo con mi propia voluntad obstinada y un boceto que se convirtió en algo real. Esa noche, después de que Walter se fue, me quedé en el laboratorio más tiempo del necesario. Etiqueté el prototipo, guardé los archivos de diseño en una carpeta ignífuga y los deslicé al cajón inferior del gabinete. Mis manos se demoraron un segundo allí antes de cerrarlo con llave y guardar la llave en mi bolsillo. La ciudad afuera todavía estaba despierta cuando salí al estacionamiento, pero me sentía aparte de todo, como si cargara un secreto que el resto del mundo no podía ver. Conduje a casa con los papeles en el asiento del copiloto, las luces de la calle reflejándose sobre ellos en breves rayas doradas. Cuando llegué a la casa, el peso de lo que había hecho se asentó sobre mí, no como una carga, sino como un escudo. Cualesquiera que fueran las tormentas que vinieran, no las enfrentaría con las manos vacías. Esa noche, guardé los papeles de la patente bajo llave, sin saber cuán pronto los necesitaría. Para la tarde siguiente, el aire tenía ese calor húmedo que se siente en Charlotte antes de una tormenta de verano. Salí de la casa lo suficientemente temprano para evitar el tráfico, estacionándome a una cuadra del café que él había elegido, uno de esos lugares elegantes con ventanales altos. Accesorios de latón y baristas que usan delantales impecables como si estuvieran audicionando para un comercial. Él ya estaba allí cuando entré, mesa en la esquina, postura perfecta, traje carbón planchado hasta el último detalle. Y a su lado, recargada hacia atrás con una mano perfectamente arreglada sujetando un latte con hielo, estaba la mujer que había visto últimamente en sus publicaciones de redes sociales. Me tomé mi tiempo cruzando la sala, dejándolo estar lo suficientemente lejos como para que pareciera educado, pero no tanto como para que pudiera sacar mi silla. Gracias por venir, dijo, señalando la silla. Pensé que sería bueno terminar las cosas como adultos. Su voz llevaba esa falsa sinceridad que había escuchado antes de juntas directivas, justo antes de que deslizara un cuchillo entre las costillas de alguien. Esta es Madison, añadió, señalándola con una sonrisa apenas rozando lo arrogante. Me ha estado ayudando a ver la vida de otra manera. Una mejora, por así decirlo. Madison me lanzó una mirada que había visto un centenar de veces en mujeres que creen haber ganado. Era preciosa. Le daría ese cabello perfecto, un vestido que probablemente costaba más que mi primer auto, y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Asentí como si todo eso fuera perfectamente razonable. Mucho gusto, dije, con el tono equilibrado. El mesero llegó, dejando un cappuccino frente a mí sin preguntar, memoria muscular de años trabajando en la misma zona. Abracé la taza con las manos, dejando que el vapor se enrollara hacia mi rostro. Sabes, continuó mi esposo, una vez finalizado el divorcio, no voy a perder tiempo. Me siento libre, como si finalmente pudiera avanzar en el mundo sin que nada me detenga. Me observaba buscando alguna reacción. No le di ninguna, solo sorbí mi café. Madison inclinó la cabeza, con los ojos brillando por la emoción de decir algo punzante. Debe ser raro perder tu trabajo y tu matrimonio en el mismo año, pero seguro que la pensión te mantendrá a flote un tiempo. La miré, tranquila. Seguro que me las arreglo. No sabían que el fideicomiso estaba enterrado tan profundo en la estructura legal que ni con una orden de cateo podrían encontrarlo. El pago de mi venta de patentes, ni siquiera a mi nombre actual. Cada bien que me importaba estaba sellado más fuerte que Fort Knox. Mientras ellos charlaban, él sobre un viaje de golf que tenía planeado. Ella hablaba de alguna gala benéfica. Dejé que mi mente divagara hacia los números, las cuentas, la seguridad silenciosa que había construido. Ellos pensaban que estaban dando un golpe. Yo ya estaba parada en un terreno más alto. La conversación fluía, pero de vez en cuando lo sorprendía mirándome como si mi calma lo inquietara. La ira hubiera sido más fácil para él. Las lágrimas, incluso mejor. Pero esta quietud constante, casi divertida, no estaba en el guión que había escrito para mí. Entonces Madison, en su afán de mostrar que era parte de su nueva vida, dejó escapar algo. Una vez que la casa sea nuestra, finalmente tendremos el tipo de espacio que merecemos, dijo, moviendo la muñeca como si apartara el tema. Él ya tiene el financiamiento resuelto. Mis ojos siguieron sobre ella, pero por dentro sentí ese clic,
como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, una casa financiada con lo que él creía que eran bienes matrimoniales. Bienes que él pensaba que yo no podía proteger. Me levanté después de terminar mi café, dejando una propina bajo el platito. Que disfruten su comida, dije con ligereza. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí sus miradas sobre mi espalda. Él pensaba que me iba con las manos vacías, despojada de poder. Pero en verdad, ya había asegurado todo lo que importaba, mucho antes de que me invitara a esta pequeña actuación. Él pensaba que me iría con las manos vacías. Pero la verdad era que yo ya me había llevado todo. A la mañana siguiente, el cielo sobre Charlotte tenía ese tono perfecto de azul pálido. Solo se obtiene un inicio de primavera así cuando el aire aún conserva un susurro de frescura, pero la luz del sol hace que los edificios de mármol parezcan casi cálidos. Estacioné a unas cuadras del juzgado, dándome tiempo para caminar. Cada paso sobre la acera de ladrillo se sentía medido, sin prisa, como si estuviera exactamente donde debía estar. Adentro, las altas puertas de vidrio se abrieron con facilidad, y el sonido cambió del zumbido apagado del tráfico en la calle al eco de tacones sobre el mármol pulido. Una empleada en la recepción asintió con cortesía, indicándome el camino hacia el segundo piso. No necesitaba las indicaciones. Había estado aquí antes, solo que nunca por algo tan personal. Mi abogada, Ellen, ya me esperaba afuera de la sala. Se veía relajada, café en mano, su traje tan impecable como si acabara de salir de la percha. «Buenos días», dijo suavemente, con voz firme, de esa manera que siempre me hacía sentir que había visto todos los trucos posibles. Al otro lado del pasillo, mi esposo estaba de pie con su abogado, un hombre más joven, con un corte de cabello pulido y una sonrisa que decía que él creía que esto ya había terminado. Mi esposo tenía los brazos cruzados, la corbata anudada con precisión, y una ligera sonrisa curvándose en la comisura de su boca. Me miró como quien mira un mueble que está a punto de vender, de reojo y sin ningún apego. Nos llamaron, y los procedimientos comenzaron casi de inmediato. El juez leyó el acuerdo punto por punto. No interrumpí. No pedí revisiones. Simplemente asentía cada vez que mencionaban mi nombre, firmando donde Ellen deslizaba los papeles frente a mí. El abogado de mi esposo me lanzaba miradas furtivas, como esperando que discutiera alguna cláusula o peleara por la pensión, pero dejé que cada término permaneciera. Incluso rechacé de plano cualquier manutención conyugal. Podías ver casi físicamente cómo florecía la satisfacción en el rostro de mi esposo. Su mandíbula se relajó, sus hombros se soltaron. Para él, esto no era solo una victoria. Era la confirmación de todas las historias que se había contado sobre lo fácilmente reemplazable que podía ser yo. Supongo que solo quiere salir, murmuró su abogado, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Mi esposo dejó escapar una risa baja en respuesta. Ellen permaneció imperturbable, deslizando el acuerdo firmado de vuelta hacia el secretario sin mostrar ni un atisbo de preocupación. Ella sabía lo que ellos no, mi vida no dependía de este acuerdo. Cuando la última firma estuvo en su lugar, el juez asintió, barajó los papeles y listo. Así, años de matrimonio se disolvieron en menos de 20 minutos. Nos levantamos, el rasguido de las sillas llenando el espacio por un instante. En la puerta, mi esposo se inclinó ligeramente hacia mí. «No lo gastes todo en un solo lugar», dijo en voz baja, con palabras teñidas de falsa simpatía. Madison no estaba allí, pero pude imaginarla con esa misma sonrisa de victoria que tenía en el café. No dejé de caminar. Afuera de la sala, la luz del sol se derramaba sobre la amplia escalera de mármol, tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos. Ellen me tocó suavemente el brazo. «Eres libre para irte», dijo. Luego se hizo a un lado mientras el secretario del juzgado se acercaba, un hombre discreto con un sobremanila en la mano. «Esto llegó para usted esta mañana», dijo. Su tono era neutral, pero sus ojos se detuvieron apenas una fracción de segundo antes de pasar a otra pila de documentos. Esperé hasta estar al pie de la escalera para abrirlo. Dentro había una sola hoja, confirmación de fondos depositados en la cuenta del fideicomiso. La venta de la patente se había completado. La cifra impresa allí era casi surrealista. Comas y ceros perfectamente alineados,
Prueba de todo lo que había construido mucho antes de que mi esposo decidiera que yo era un ancla que necesitaba soltar. Doblé el papel, guardándolo en mi bolso con el mismo cuidado que pondrías en una carta que planeas conservar para siempre. Para cuando mi esposo se sentara a su cena de victoria esa noche, probablemente brindando con la misma sobreconfianza que llevaba al juzgado, mi estado de cuentas lo habría hecho atragantarse con su bebida. Él pensaba que me iría con las manos vacías. La verdad era que ya me había ido con más de lo que él podría soñar jamás. Para cuando su cena de victoria terminó, mi saldo bancario tenía más comas de las que él podría imaginar. Pero ese no era el tipo de cosas de las que se presumía. Al menos, no todavía. Me había mudado a un pequeño departamento en el lado este de Charlotte, de esos lugares donde nadie te mira dos veces al entrar o salir. Paredes blancas, un sofá, una pequeña mesa y una cama. Sin cuadros en las paredes, sin muebles llamativos. Era exactamente lo que quería, lo suficientemente sencillo como para que la gente pensara que apenas me las arreglaba después del divorcio. Las noches eran tranquilas. Me sentaba junto a la ventana con una taza de té, el murmullo de la ciudad abajo mezclándose con el fondo. Mi mejor amiga, Dana, llamaba casi todas las noches. Era la única que conocía el número real en mis cuentas. Me estás volviendo loca, dijo un jueves por la noche. ¿Sabes lo difícil que es mantener la boca cerrada cuando la gente actúa como si estuvieras en la quiebra? Ese es el punto, le respondí. Que crean que estoy quebrada. Es más seguro. Suspiró como si hubiera tenido esta discusión conmigo una docena de veces, que lo había hecho. Un día me vas a decir que esperaste demasiado y yo voy a decir, te lo advertí. Pero yo no tenía prisa. Cada semana me enteraba de algo nuevo sobre mi ex y su mejora. La gente me etiquetaba en fotos por accidente o me enviaba capturas de pantalla de amigos en común. Ahí estaba él, sonriendo en algún bar en la azotea, con el brazo alrededor de Madison mientras una botella de champaña llenaba las copas en la mesa. Luego, un Ferrari de renta en Miami. Después, un fin de semana en Aspen, completo con selfies en un lodge de lujo. No me molestaba. No de la manera que probablemente esperaban. Todo lo que veía era un patrón, dinero saliendo más rápido de lo que entraba, impulsado por el gusto de Madison por un tipo de vida que quema cuentas bancarias como si fueran papel. Por las tardes, me reunía con mi asesor financiero, Scott. Manteníamos nuestras reuniones discretas, cafés en el otro lado de la ciudad o su oficina después del horario laboral. Hablábamos de inversiones, fideicomisos y adquisiciones discretas. Cada movimiento era estratégico. Cada dólar tenía un propósito. Podrías vivir en un penthouse mañana mismo si quisieras, dijo una noche. Podría, le respondí. Pero eso arruinaría la historia que se están contando ahora, y quiero que crean en ella un poco más de tiempo. Esa creencia era útil. Hacía que la gente bajara la guardia a mi alrededor. Unas semanas después, me encontré con Caroline, una mujer que conocía desde hace años por eventos de negocios. No éramos cercanas, pero adoraba el chisme, y los chismosos nunca saben cuándo detenerse. Platicamos en el pasillo de frutas, territorio seguro y casual. A mitad de la conversación se inclinó, bajando la voz como si me compartiera información clasificada. Vi a tu ex la semana pasada, dijo, con los ojos muy abiertos. Estaba hablando de lo genial que es su vida ahora. Pero mencionó algo extraño. Ha estado usando las cuentas de crédito de negocios que tenían juntos. Me pareció raro, ya que tú ya no estás involucrada. Mantuve la cara neutra, como si fuera un detalle pasajero. Oh, pensé que esas cuentas estaban cerradas. Ella se encogió de hombros. Quizás simplemente no se ha ocupado de eso todavía. Luego se alejó hacia la sección de panadería, dejándome ahí parada entre las manzanas y las naranjas. No necesitaba comprobarlo. Ya sabía que decía la verdad. Esas líneas de crédito seguían activas y todavía estaban a mi nombre como garante silenciosa. Tenía la autoridad para cerrarlas cuando quisiera. Terminé mis compras en un estado de calma clara, cada paso deliberado. Si él quería tratar el dinero prestado como si fuera su billetera personal, entonces se había vuelto vulnerable. De regreso en mi departamento, dejé las compras, encendí una pequeña lámpara y serví un vaso de agua.
Las luces de la ciudad afuera parpadeaban como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Si quería jugar con dinero prestado, decidí que era hora de cobrar la deuda. No perdí tiempo. A la mañana siguiente llamé a Scott y le pregunté si podía recibirme. Su voz estaba firme como siempre, pero noté esa ligera pausa que hace cuando sabe que estoy a punto de mover algo grande. Al mediodía ya estaba en su oficina del centro, de esas donde todo brilla, madera pulida, paredes de vidrio, un leve aroma a cuero de las sillas. Scott cerró la puerta en cuanto entré, dejando su teléfono boca abajo sobre el escritorio. ¿Ya decidiste?, preguntó, recargándose lo suficiente para estudiar mi rostro. Sí, dije, deslizándome en la silla frente a él. Quiero confirmar todas las líneas de crédito conjuntas que haya tocado desde la separación, y luego cerrarlas. Congélalas. Cobra el saldo hoy. Su ceja se levantó. ¿Estás segura de que se reflejará de inmediato? Ese es el punto. Scott se volvió hacia su computadora, los dedos moviéndose rápido sobre el teclado. En menos de un minuto apareció una lista en la pantalla. Ahí estaban, 3 cuentas abiertas, todas todavía mostrando que yo era garante. Una de ellas tenía un saldo que me tensó el estómago, no por miedo, sino por la magnitud pura de su arrogancia. Ha estado gastando como si esto nunca fuera a terminar, dijo Scott en voz baja. Viajes, restaurantes, algunas compras en boutiques de lujo, y eso es solo lo que puedo ver. Cierra todas, le dije, y prepara lo que haga falta para exigir el pago. Asintió, sacando un montón de formularios de su gabinete. Firmé cada hoja sin vacilar, la pluma moviéndose con firmeza. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que él creía que permanecería abierta para siempre. Cuando terminó, Scott me entregó una carpeta gruesa llena de documentos. Llévala al banco. La procesarán más rápido si vas en persona. El aire de la tarde afuera traía un leve toque de humedad, de ese que se pega a la piel. Caminé unas cuantas cuadras hasta la sucursal corporativa, los tacones haciendo clic contra la acera, la carpeta apretada bajo el brazo. Adentro, el vestíbulo estaba fresco y silencioso. El gerente del banco, un hombre alto de unos 50 años con un prendedor de corbata plateado, me saludó con ese profesionalismo ensayado que dice que lo ha visto todo, hasta que vio lo que le entregué. Pasó las hojas, entrecerrando un poco los ojos. Entiende, dijo lentamente. Una vez que procese esto, las cuentas quedarán bloqueadas. Sin cargos adicionales, y la demanda de pago será considerable. Lo miré fijamente. Entiendo. Vaciló solo una fracción antes de continuar. Señora. Se corrigió a sí mismo. Señora, el total adeudado es significativo. El pago deberá hacerse dentro de 5 días hábiles. Entonces supongo que alguien está a punto de tener una semana muy interesante, dije, con la voz calmada. Él deslizó los documentos dentro de un sobreseguro y llamó a alguien desde la parte trasera. Siguió un leve ajetreo de movimiento, 2 empleados desapareciendo en una oficina lateral, el gerente haciendo una llamada rápida. Cuando me levanté para irme, pude ver las primeras ondas expandiéndose. La luz del sol afuera era más intensa ahora, reflejándose en los rascacielos de vidrio. Apenas había llegado a la mitad de la cuadra cuando mi teléfono vibró. Su nombre iluminó la pantalla. No contesté. 2 segundos después llegó un mensaje de texto: ¿qué demonios acabas de hacer? Me detuve, dejando que la multitud se moviera a mi alrededor. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, pero no escribí nada. El hecho de que lo sintiera tan rápido significaba que el congelamiento ya estaba en efecto. Y eso era solo el principio. Guardé mi teléfono en el bolso y seguí caminando, con las comisuras de los labios curvándose en la más mínima sonrisa. Ni siquiera había hecho mi siguiente movimiento, y ya él estaba rogando por una reunión. Sabía que querría un lugar público. Los hombres como él siempre lo hacen cuando creen que pueden controlar la conversación y mantener las apariencias. Por eso elegí el mismo café donde, meses atrás, se había recargado en su silla y me había descartado frente a desconocidos como si no fuera nada. Esta vez llegué primero. La luz de la mañana se filtraba por los amplios ventanales, captando el vapor que subía de los capuchinos y el brillo de la cubertería de plata.
Pedí a la anfitriona una mesa justo en el centro del salón, una donde cualquiera que entrara me viera de inmediato. Coloqué mi bolso ordenadamente en la silla a mi lado y entrelacé las manos sobre la mesa. La mesera se acercó, joven, con una sonrisa cálida, y me preguntó si quería empezar con un café. Negro, por favor, dije. La solicitud sencilla sonaba deliberada. Sin crema batida, sin jarabe de caramelo, solo directo. La agradecí y la observé moverse entre las mesas, rellenando tazas, equilibrando platos. Había una quieta dignidad en su trabajo, y me sorprendí pensando que esto, justo esto, era el tipo de gracia que valoraba. 10 minutos después, él llegó. Lo vi antes de que él me viera, caminando de un lado a otro sobre la acera, pasándose la mano por la cara. Cuando finalmente entró, el traje arrugado, la corbata ligeramente torcida y con ojeras marcadas bajo los ojos, me localizó sin siquiera saludar. Necesitas deshacer lo que hiciste, dijo en cuanto llegó a la mesa. Su voz era cortante, precisa, con la intención de intimidar. Me recosté ligeramente, dejándolo quedarse allí un instante antes de indicarle con un gesto la silla frente a mí. Toma asiento y hablemos como adultos. Él se sentó, pero sus manos ya estaban apretadas sobre la mesa. ¿Las líneas de crédito? Las congelaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Me estás asfixiando financieramente. No puedo mover dinero. No puedo hacer pagos. Esto no es solo un capricho. Es completamente legal, interrumpí con suavidad. Y es exactamente lo que haría cualquier persona responsable cuando todavía está ligada a cuentas que su ex está quemando. Su mandíbula se tensó. No entiendes. Oh, entiendo, dije, manteniendo la voz tranquila. Los vuelos a Miami, la ropa de diseñador, ese fin de semana en Aspen, todo mientras tu amiga te animaba a disfrutar un poco. Excepto que no es tu dinero. Es crédito a mi nombre. Él parpadeó, sorprendido. Ella no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que sí, dije, inclinándome lo suficiente para bajar un poco la voz. Ha estado a tu lado en cada cargo. No insultes mi inteligencia. La mesera regresó con mi café, colocándolo frente a mí con un educado asentimiento. Él no pidió nada. Cuando ella se fue, revolví mi taza lentamente, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Tú quisiste el divorcio, le recordé. Quisiste ser libre, ¿recuerdas? Bueno, así es como se ve esa libertad. Ya no soy tu red de seguridad. Su voz bajó ahora, más controlada. Oh, si no reviertes esto, lo haré público. Le diré a todos que, empezó. Terminé por él, manteniendo la calma. Que digas mentiras. Y deberías intentarlo. Porque cuando lo hagas, voy a publicar cada registro financiero que guardé, cada transferencia, cada recibo. Estoy segura de que al SAT le interesarían algunos de ellos. Su rostro palideció por un segundo antes de que apartara la mirada. Abrió la boca para responder y fue entonces cuando se abrió la puerta. Entró ella, la llamada upgrade. Se detuvo a mitad del camino hacia el mostrador, claramente sorprendida de vernos sentadas juntos. Sus ojos iban de él a mí, y sonreí como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Buenos días, Laya, dije, con voz cálida, pero con un filo que ella reconocería. Ha pasado tiempo. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Se conocen?, preguntó él, mirando entre nosotras. Oh, sí, respondí, apoyando ligeramente las manos sobre la mesa. Nos hemos visto antes. Bajo circunstancias de las que probablemente ella no presume. Laya se movió incómoda, mirándolo como si no estuviera segura de quedarse o irse. Me miró a mí, luego a ella, claramente fuera de su elemento. Dejé que el momento se alargara hasta que el aire entre nosotros se sintiera pesado. Luego me incliné hacia adelante lo suficiente para asegurarme de que ambos me miraran directamente. Y entonces les conté a los dos la parte que había mantenido en silencio, la que hizo que sus rostros perdieran color. No aparté la mirada de ninguno de los dos. Mis dedos se deslizaron dentro de mi bolso, encontraron el sobregrueso y lo coloqué sobre la mesa con una precisión tranquila. Sin dramatismos, sin golpearlo, solo con el peso suficiente para que ambos lo notaran.
Eso dije, dando un toque al sobre, es un resumen notariado de la venta de mi patente. Su ceño se frunció. La mirada de Laia se movía entre el sobre y mi rostro, como si intentara leer el final antes de que se contara la historia. Patente, repitió él, con un tono a medio camino entre incredulidad y temor. Sí, respondí con calma. La que desarrollé antes de que nos conociéramos. La que vendí el mes pasado por $97 millones. Dejé que el número se asentara en el aire. Las conversaciones en las mesas cercanas parecieron desvanecerse en el fondo. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Laia parecía haber tragado algo afilado. Y aquí viene la parte que más te va a gustar, continué, con la voz todavía tranquila. Como fue creada y vendida antes de nuestro matrimonio, no es propiedad marital. Por ley, no tienes ningún derecho, ni un centavo. El color se desvaneció de su rostro. Estás mintiendo, dijo. Puedes comprobarlo con mi abogado, respondí, deslizando el sobre 1 centímetro más cerca de él. Todo está ahí, fechas, firmas, registros de transferencia bancaria. Notarás que mi nombre es el único en cada página. Las manos de Laia se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Espera, dijo despacio. ¿Así que has estado guardando esto todo el tiempo? Asentí. Y ya que estamos en el tema, lo del congelamiento de las cuentas fue solo el primer paso. Al final de la semana, tus cuentas serán revisadas por deudas impagas a nombre de los dos. Eso significa cada sobregiro, cada pago tardío, cada gasto de lujo que pensabas que nadie notaría. Él se inclinó hacia adelante, intentando mostrar enojo, pero más bien parecía desesperación. No puedes simplemente. Ya lo hice, dije. Los ojos de Laia se movieron hacia él, mientras el pánico empezaba a asentarse. Espera, entonces, si todo está congelado y él tiene deudas, se interrumpió, pero pude ver el cálculo en su rostro. Ella estaba comprendiendo exactamente en qué se había metido. Empujé mi silla hacia atrás despacio, el chirrido de la madera contra el piso sonando más fuerte de lo normal. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Gracias, dije, con la voz serena. Por el cierre. Les deseo lo mejor a los dos. Ninguno respondió. Dejé el sobre donde estaba y salí sin mirar atrás. El aire afuera se sentía distinto, más ligero. Me tomé mi tiempo caminando las 2 cuadras hasta el juzgado. La brisa fresca traía un leve aroma a café tostado y escape de autos. Cada paso ponía un poco más de distancia entre mí y años de ser cuestionada, minimizada y tratada como una conveniencia. Cuando llegué a los escalones del juzgado, mi abogado ya me esperaba. Sostenía una carpeta delgada y un bolígrafo. Última firma, dijo con una pequeña sonrisa. Firmé sin vacilar. Él revisó las páginas y luego cerró la carpeta. Eso es todo. Todos los lazos legales están cortados. Oficialmente eres libre. Nos dimos la mano y él regresó al interior. Me quedé un momento, mirando la calle, el tráfico, la gente apresurada con sus propios problemas. Ya no se trataba de venganza. Ni siquiera del dinero. Se trataba de alejarme sabiendo que no había permitido que ellos me definieran. Llegué a mi auto, abrí la puerta y, al deslizarme en el asiento, mi teléfono vibró. Una nueva notificación del banco. Transferencia completada. 97 millones de pesos. En mi cuenta personal. El momento me hizo reír por lo bajo. Encendí el motor, sonriendo para mí misma.